Hola, mi nombre es Jorge Luis León Vázquez, soy profesor ordinario de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. En esta oportunidad vamos a conversar acerca del derecho a la vida y los problemas fundamentales que normalmente se asocian a este tipo de derecho fundamental. En el análisis de todo derecho fundamental siempre es importante empezar determinando cuál es el ámbito de protección. En nuestro ordenamiento, si bien es cierto, se emplea la categoría del contenido esencial, en estricto, sin embargo, debemos hablar nosotros de ámbito de protección. En cuanto al derecho a la vida, el ámbito de protección comprende, desde un punto de vista biológico y fisiológico, el derecho a no ser privado de esta, ¿no? Por otro lado, es innegable que el derecho a la vida está intrínsecamente vinculado también con el derecho a la integridad personal, ya sea física o psíquica. Y en ese sentido, lo que se busca precisamente es proteger cualquier tipo de intromisión o intervención en el ámbito del derecho a la vida, en el sentido de que nadie puede ser privado de manera arbitraria o que incluso no pueda ser dificultado en cuanto a su libre ejercicio, dado que el ámbito de protección de este derecho fundamental comporta la indemnidad, es decir, la no intervención o privación arbitraria del derecho a la vida. En nuestro ordenamiento jurídico, particularmente en la Constitución, no existe propiamente un sistema de límites de los derechos fundamentales. Esta ausencia también se ve reflejada en la falta de trabajos dogmáticos que nos hablen precisamente de la sistematización de los límites a los derechos fundamentales. El derecho a la vida no es la excepción. En ese sentido, las dos disposiciones constitucionales que de alguna manera prevén o establecen limitaciones, por un lado es el artículo 2, inciso 23 de la Constitución, que consagra el derecho a la legítima defensa, y por otro lado el artículo 140 de la Constitución, que nos habla de la pena de muerte, aun cuando esta, desde un punto de vista, ¿no?, del derecho internacional de los derechos humanos y también desde el punto de vista del derecho constitucional, tenga una irrelevancia, se podría decir, en tanto que no es posible ahora mismo su ampliación a otros supuestos o incluso su plena aplicación, dado que hay un mandato constitucional específico de proteger el derecho a la vida. Otra cuestión fundamental es el tema referido al derecho a la vida del concebido. Debemos recordar que el artículo 2, inciso 1 de la Constitución reconoce que el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorezca. En ese sentido, lo que ha buscado el constituyente, obviamente, es darle una protección reforzada incluso a la vida antes del nacimiento, ¿no? Como bien sabemos, en términos de tiempo, podríamos decir, el inicio de la vida y el fin de la existencia de la vida marcan los puntos de referencia de despliegue del ámbito de protección de este derecho fundamental. Sin embargo, tanto en la fase prenatal, previa al nacimiento, como también en la fase post-mortem, algunas situaciones pueden generar también aplicaciones excepcionales de garantía a favor del derecho a la vida. Y este supuesto excepcional precisamente sucede con el concebido, porque claramente el constituyente se ha decantado también por extender este ámbito de protección, ¿no?, desde un punto de vista subjetivo, para reconocerle al concebido también un ámbito de garantía y de protección que el constituyente lo ha explicitado precisamente en el artículo 2, inciso 1 de la Constitución. Los derechos sexuales y reproductivos son otra manifestación también del derecho a la vida, o por lo menos tienen una implicancia directa. El contenido esencial de este derecho, ¿no?, de estos derechos fundamentales sexuales y reproductivos, tiene relación en primer lugar con la autonomía para decidir qué método, por ejemplo, emplear o utilizar para determinar el número de hijos que una pareja quisiera tener. Además, también dentro de este ámbito de protección se incluye el de no permitir mutilaciones genitales, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, esta es una experiencia trágica que hemos tenido en nuestra historia reciente, ¿no? Ustedes recordarán las esterilizaciones forzadas en la época del gobierno de Fujimori. Y además también el ámbito de protección de este derecho fundamental
También prevé que el Estado implemente políticas concretas, tanto de educación como de programas, para que las parejas, las personas puedan tomar una decisión informada, precisamente a partir de todos estos conocimientos o métodos que el Estado debe procurar a favor de que los ciudadanos, las personas, puedan de alguna manera determinar de manera libre todo lo que concierne a los derechos sexuales y reproductivos. Otro aspecto fundamental que también queda comprendido dentro del ámbito de protección de estos derechos fundamentales es el hecho de que las personas puedan decidir libremente cuántos hijos tener, bajo qué método y sobre todo elegir libremente, ¿no? Del mismo modo, estos derechos comprenden también la garantía para que las parejas decidan también no tener hijos. No necesariamente se garantiza la posibilidad de tenerlos, sino también incluso de manera negativa el de no tenerlos, ¿no? En algunos casos, en otros ordenamientos incluso, el derecho a adoptar hijos forma parte también de esta visión mucho más amplia de lo que se refiere a los derechos sexuales y reproductivos. Dos cuestiones finales que son importantes con respecto al derecho a la vida, ¿no?, y a los derechos sexuales y reproductivos es el tema del aborto. El tema del aborto quizás sea, dentro de todos los problemas que puede presentar, ¿no?, la discusión sobre el derecho a la vida, es definitivamente un problema sobre el cual ciertamente no existe consenso. Lo que de alguna manera nos puede ayudar a proponer nuevas alternativas frente a un caso de conflicto entre el derecho a la vida de un sujeto con el derecho a la vida de otro sujeto, tradicionalmente, ¿no?, discutido bajo los supuestos de aborto, quizás no sea tanto la solución más adecuada recurrir a una ponderación en la cual se jerarquice la vida de uno en detrimento del otro, ¿no?, sino quizá más bien sea más pertinente recurrir al denominado principio de concordancia práctica, que no debemos confundir nosotros con el principio de proporcionalidad. La concordancia práctica nos permitiría optimizar precisamente la vida de ambos titulares de derechos fundamentales que se encuentran en una situación de tensión. De ahí que hablar también de un derecho al aborto de la mujer desde un punto de vista de los derechos fundamentales sería poco posible de justificar, ¿no?, dado que de lo que se trata no es de un bien constitucional, es decir, la vida del concebido, de libre disposición por parte de la madre, sino que esa vida en sí ya tiene un valor axiológico per se, que no está condicionado ni por el tiempo de formación o desarrollo del concebido, sino que es una vida que debe ser protegida, si bien pueden existir supuestos excepcionales bajo los cuales definitivamente la vida o la salud de la madre puede ser considerada o armonizada, ¿no?, en función de lo que exige también la protección del concebido. En algunos ordenamientos, como el sistema alemán, se ha señalado que el derecho a la vida, o la vida como tal, es un bien constitucional imponderable, y esto ha derivado en un criterio interpretativo bastante interesante que todavía entre nosotros no se ha discutido mucho, y es el siguiente, ¿no?, y con lo cual termino. Este criterio quiere decir que el deber de no lesionar la vida prevalece sobre el deber de garantizarla. Esto ya nos invita a una reflexión mayor que no se satisface con la mera ponderación de bienes constitucionales, ¿no? Debemos recordar que la vida junto a la dignidad son los presupuestos fundamentales de todo el sistema nuestro, ¿no?, de derechos fundamentales. Y en ese sentido, cualquier limitación o cualquier ponderación tiene que hacerse considerando precisamente el carácter excepcional, ¿no?, el carácter fundamental precisamente de la vida y de la dignidad del ser humano.